gustaría comenzar con una oración. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí presentes. Te pido nos ilumines para poder hablar en tu nombre, poder tratar estos temas desde tu Espíritu, Señor. Te pido que podamos aprender más de este problema tan importante para que podamos encontrar soluciones y podamos ayudar a tantos hermanos y hermanas que sufren de este problema. Sobre todo te pedimos por las personas que sufren de explotación. Protégelos, ayúdalos a buscar una salida y ayúdanos a todos como hijos tuyos a poder vivir más en tu amor. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno. Ok. Muy bien, pues el tema, como ya lo platicamos, es un tema muy serio. Yo considero que es un tema de los más importantes hoy en nuestros días en cuestión de los problemas que tenemos como sociedad, que es la pornografía. Yo sé que todos han escuchado qué es la pornografía, todos tienen una idea de cómo funciona. Lo que voy a intentar hacer hoy aquí con ustedes es reflexionar sobre la esencia de la pornografía. Claramente yo no voy a poder abarcar toda la esencia de la pornografía. Voy a proponer ideas que yo tengo acerca de ella, ideas que he leído también en algunas partes, y voy a intentar que nos situemos en cómo es que comienza, para poder entender por qué es así y por qué funciona el modo en que funciona. Eso es lo que voy a intentar plantear. Pero antes de empezar, me gustaría leer una cita que yo creo que es muy muy importante para empezar a plantear los primeros conceptos sobre la pornografía, que es Génesis 2, 21, 22. Si es que no me equivoqué, déjenme ver. Génesis 2, 21, 22. Yo sé que esta cita es muy, ¿cómo se puede decir? Están muy familiarizados con ella, pero creo que aquí podemos encontrar los primeros conceptos que nos van a ayudar a entender el problema de fondo de la pornografía, que dice así. Dije 21, ¿verdad? Entonces Yahvé, Dios, hizo caer un profundo sueño sobre el hombre, que se durmió, y le quitó una de las costillas, rellenando el vacío con carne. De la costilla que Yahvé Dios había tomado del hombre, formó una mujer, y la llevó ante el hombre. Entonces exclamó: esta vez sí que es hueso de mi carne. Esta será llamada mujer, porque del varón ha sido tomada. Por eso deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer, y se hacen una sola carne. Estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban uno del otro. Bueno, este texto, disculpen, soy un poco ciego, ya no leo bien. Eso les va a pasar en unos años, ¿verdad? Ya no van a leer bien. Este texto es interesante porque nos va a plantear una cuestión que tal vez pocas veces, es una interpretación que me gustaría ofrecerles para el día de hoy, justamente para este tema, que no muchas veces se platica de esta interpretación, que de hecho muchas de las cosas que vamos a hablar ahorita vienen a raíz de una mala interpretación. No les estoy diciendo que la interpretación que les voy a dar es la única, hay bastantes, pero muchos de los problemas que vamos a tratar ahorita, o de las raíces del problema de la pornografía, surgen también por una mala interpretación de este texto, ¿verdad? Que ya podrán imaginarse de qué estoy hablando. Para mí este texto es importante porque toma algo en consideración sobre la creación del hombre y el lugar que tiene el hombre varón frente a la mujer. Cuando Dios crea, en este pedazo del texto, ¿verdad? Cuando crea al hombre, obviamente el hombre no está ahí, el hombre existe hasta que Dios lo crea. En la Biblia a veces
el hecho de ser testigo de algo refiere a estar en un nivel de participación, es decir, participas del evento que estás atestiguando, eres parte del evento, tú eres como un testigo, es también como un cómplice de la situación, ¿no? Y es interesante que obviamente Adán no está cuando es creado, sino que aparece hasta que es creado, y cuando va a crear a la mujer, lo hace dormir. ¿Por qué lo hace dormir? Porque siguiendo esta lógica, no lo quiere como testigo, porque él no está sobre la mujer, ¿verdad? Él no participa de la creación de la mujer. Él no es testigo de su primer comienzo, sino que ya una vez que la crea, despierta. Y despierta y la reconoce como parte de él, como algo que es muy profundamente, algo que es en la profundidad de su persona, similar pero distinto, ¿verdad? Diremos que más distinto, pero la reconoce como algo que está dentro de la profundidad de él. Hoy voy a usar ciertos términos que me gustaría que se les guardara en su cabeza, que son importantes. Hoy vamos a tratar estos conceptos. El concepto de el otro. ¿Qué es lo otro? ¿Quién es el otro? El concepto de misterio. El concepto de eros, ¿verdad? Donde viene la palabra erótico. Pornografía, pero yo lo voy a plantear como porno también. Y fetiche. ¿Ok? Yo creo que todas estas palabras las hemos escuchado de alguna manera y tenemos cierta idea de qué significan. Bueno, yo les voy a ofrecer ciertos modos de entender estas palabras que nos pueden ayudar a iluminar el problema de la pornografía y cómo es que está, por qué es que decimos que está mal. Ya de entrada sabemos que para la iglesia, para la doctrina social de la iglesia y para el cristiano es un problema. Es un problema en el sentido negativo, es un problema en el sentido de que hay un daño, pero pocas veces nos metemos a investigar o a reflexionar por qué verdaderamente es un daño. Y si tal vez no es una cuestión, como muchas veces lo he leído en el internet, que es una cuestión de perspectivas, de que sea malo o sea bueno, dependiendo de los acuerdos que ciertas personas pueden llegar a tener o los valores que ciertas personas pueden llegar a tener, ¿verdad? Así podemos encontrar, por ejemplo, familias donde a sus hijos se les permite ver pornografía y como si no pasara nada, ¿verdad? Y pareciera que en la cultura de esa familia el daño queda neutralizado porque es algo que está bien dentro de ellos, ¿no? O podemos ver en las parejas que está bien que la pareja vea pornografía y es más, algunas veces hasta los ven juntos. Y pareciera que por ese acuerdo el daño queda neutralizado. Entonces, muchas veces se quiere pasar de la cuestión de que sea un problema como algo natural a que sea un problema como algo meramente cultural. Es decir, que sea un problema para unos porque es cultural, pero que no sea realmente un problema para nuestras personas. ¿Ok? Entonces, y a mí me gustaría que tal vez hoy intentáramos reflexionar por qué no es realmente solamente un problema cultural, es decir, que la raíz no está en la perspectiva o en los valores que alguien pueda tener para que le dañe, sino que está realmente en el modo en que afecta a la naturaleza humana. ¿Ok? Por eso les quise leer la creación y un elemento especial que es cómo es que el otro, que es Eva para Adán, ¿verdad? Está más allá de Adán. Es decir, Adán no está sobre Eva ni la controla. No es su propiedad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es su creador. No es su creador, ¿verdad? Entonces, pero antes de entrar en todo este tema de la pornografía, de estos términos, de estos conceptos, me gustaría ponernos como en un marco de qué es lo que está sosteniendo la pornografía. ¿Qué es toda esta qué es la filosofía o las ideas o las ideologías que sostienen o que sostuvieron en algún punto la idea que hoy, o las ideas que hoy nos dan la pornografía? O sea, ¿qué hace posible que hoy tengamos en nuestro tiempo la pornografía? Es algo muy común en nuestra sociedad, pero antes no era común. ¿Qué es lo que hace que hoy sea como es? Que lo percibamos como es. Entonces, eso es lo que me gustaría hacer primero, este marco, ¿verdad? Entonces,
Fíjense, para hablar del tema, es importante entender que la pornografía, aunque mucha gente va a decir, y porque lo leí, ¿verdad? Que la pornografía es algo que viene desde todo el tiempo. ¿Por qué? Porque siempre ha habido esculturas y pinturas y todo esto. Y mi idea, o lo que yo quisiera decirles es que no. Realmente no. La pornografía que hoy conocemos, si es que esa puede ser pornografía, no lo sé, no me interesa para ahora. Lo que me interesa es que la pornografía que nosotros conocemos hoy no nace en la antigua Grecia, no nace. Yo quisiera decir que nace a partir de los años 60. Es cuando empieza a existir esta pornografía que hoy tenemos. ¿Y qué pasa en los años 60? Bueno, hay que entender que los años 60 es una sociedad que viene arrastrando los rezagos de la Segunda Guerra Mundial. Y algo que pasa después de la Segunda Guerra Mundial, si es que no lo sabían, es que dos ideologías muy importantes del mundo chocan. Es decir, ¿quiénes son las dos potencias que ganan, o tres potencias que ganan en la Segunda Guerra Mundial? Es Inglaterra, Estados Unidos y Rusia. Sin embargo, Inglaterra, Estados Unidos y Rusia, Estados Unidos e Inglaterra contra Rusia, tenían distintas ideas de cómo debería ser el mundo. Y yo sé que ustedes han escuchado muchas veces, y hoy más que nada porque está de moda, dos palabritas que están en pelea. Que una es el capitalismo y otra es el marxismo. ¿Ok? Olviden la palabra capitalismo por ahora, porque su verdadero nombre se le llama liberalismo. ¿Ok? El nombre verdadero del capitalismo, o del capitalismo que nosotros conocemos, es liberalismo. El capitalismo es solamente el modo económico de aplicar el liberalismo. ¿Ok? Entonces, la lucha que tenemos es entre liberalismo y marxismo. Y eso es lo que está pasando en los 60. Es una de las cosas que está pasando en los 60. Y yo sé que ustedes han escuchado tal vez en sus clases de historia sobre la Guerra Fría, que era una guerra ideológica donde no había disparos, supuestamente no se mataba gente, supuestamente, pero, es decir, no había guerra, pero había una guerra en cuestión de espionaje, en cuestión de asesinatos a escondidas, en cuestión de movimientos políticos, de que te traigo este científico, te traigo este otro científico. Y no sé si ustedes vieron la película de, ya se alcanza a ver eso desde antes de que acabe la Segunda Guerra Mundial, si vieron la película de Oppenheimer, ahí se habla mucho del problema que había entre los marxistas y Estados Unidos, etcétera, etcétera. Bueno, eso ya estaba desde antes de que acabara la Segunda Guerra Mundial, pero se extiende durante los años siguientes. Junto con esto, viene muchas personas de Europa que escapan de la Segunda Guerra Mundial, que eran marxistas, también eran, no sé si han escuchado esto, si en sus clases de psicología, eran de la escuela de Freud, del psicoanálisis, ¿verdad? Esto es importante, porque el psicoanálisis entra a Estados Unidos o pasa por Europa muchas veces combinado con el marxismo. O sea, es decir, las personas que creían en el psicoanálisis eran también marxistas. Y estas personas que eran intelectuales van a influir mucho en el modo en que vamos a entender la sexualidad después. ¿Sí? En lo que se va y cómo hoy estamos recibiendo esa información desde esos años. En los años 60 se da el boom de lo que se llama la revolución sexual. Pero esa revolución sexual no pudo ser posible sin estos eventos que les estoy diciendo. ¿Por qué? Fíjense, les voy a plantear ciertos nombres. Hoy entendemos que la pornografía o quienes defienden la pornografía están dentro de un marco que hoy en nuestros días le llamamos nosotros progresismo. Pero yo creo que lo han escuchado mucho, los progres y que los progres y así. Pero ¿qué significa progresismo? Bueno, el progresismo, y va a sonar raro esto, el progresismo realmente no es, como se ha entendido mucho, el marxismo. El progresismo es el hijo entre el liberalismo y el marxismo combinados. ¿Pero que estos estaban en guerra? Sí, estaban en guerra y supuestamente siguen en guerra. Pero, por alguna extraña razón que no voy a tener tiempo de explicar ahorita, la teoría que ambas posturas tienen funciona en ataque a ellas mismas. Es decir, mientras más se atacan, más funcionan entre ellas. ¿Por qué? Lo que hace el marxismo
es que el marxismo arrebata los valores de la sociedad, ¿sí? Porque en vez de tener los valores religiosos que vienen de la tradición, el marxismo lo que te va a proponer es quita todos esos valores y yo te voy a plantear unos valores sociales que comúnmente se ponen a través de la política, es decir, del gobierno de turno que sea marxista. Esos van a ser los valores que la sociedad debe tener, los valores del gobierno. Pero para eso tenemos que quitar los valores de la gente. Y cuando ya no tienes valores, la gente se queda sin identidad, sin raíces, sin tradiciones. ¿Y qué creen? Que el capitalismo o el liberalismo se los vende. Entonces, el marxismo se los quita y el liberalismo se los vende, ¿verdad? Eso es algo muy chistoso. Y en la cuestión de la pornografía, que es parte de este progresismo, el progresismo es un fruto de esta combinación de falta de valores y combinación de cosas que se venden. Y falta de valores, me falta esto, pero hay algo que me lo va a vender. Las redes sociales me lo venden, ¿ok? Me lo vende tal cosa, esta artista en la televisión, me lo vende este ideal, ¿no? Me lo vende este celular, me lo vende, etcétera, etcétera, etcétera. Y poco a poco nos vamos creando nuevas identidades y nuevos valores en base a lo que se nos vende. La pornografía, ustedes saben que es algo que se vende, ¿verdad? Que se vende como algo bueno, porque si se vende es porque te están diciendo que es algo bueno. Nadie te va a vender algo que es malo, o bueno, que te lo van a proponer como malo. Yo no voy a llegar y te voy a vender hey, te vendo este café, pero está bien malo, no, este café es bueno, este café te va a gustar, es el mejor café del área, es un café hecho de esta manera. Es decir, tiene que ser algo que encuentres un valor, algo bueno. Entonces, bueno, estas personas, fíjense, déjenme se lo leo. ¿Qué tiene que ver entonces? ¿Cómo es que realmente el marxismo, el psicoanálisis y el liberalismo afectan? Primero les tengo que explicar qué es cada cosa. Entonces lo voy a intentar hacer lo más rápido que pueda. El psicoanálisis, primero que nada, cuando durante esta época, durante la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial, hubo un movimiento muy extremo de la psicología que se llamaba el psicologismo, que era que intentaban explicar todo lo que le pasaba al ser humano a través de la psicología, es decir, todo tiene que ver con psicología. Y una de las teorías más fuertes era el psicoanálisis. El psicoanálisis, que viene de Freud. Freud fue el fundador del psicoanálisis. Básicamente lo que plantea este hombre es que el líbido, que es el poder que nos invita a la sexualidad, lo que nos impulsa al acto sexual, ¿verdad? Al apetito, o es el apetito que tenemos por el acto sexual. Freud no solamente lo veía como ese impulso de nuestra sexualidad, de nuestro acto sexual, sino también lo veía como el impulso de toda nuestra personalidad. Es decir, a través de este impulso sexual se podía definir toda nuestra personalidad. Entonces, en una época donde todo se explicaba a través de la psicología y una de las teorías más famosas era esta, pues la sexualidad tenía mucho que ver. Es decir, todos los problemas que la gente tenían que ver con la sexualidad. Si tú tenías estos problemas era por la sexualidad. Si tú tenías estos problemas era porque tenías un trastorno relacionado con tu sexualidad, ¿verdad? Luego vendrán otros pensadores como, déjame ver si tengo por aquí el nombre, yo lo apunté por aquí, Wilhelm Reich, ¿verdad? Otra persona que era parte del psicoanálisis, pues era del psicoanálisis. Él era marxista y él planteaba que no solamente era un problema personal, sino que en la sociedad la razón por que las personas tenían esos problemas sexuales era porque había una imposición de poderes políticos sobre las personas. Entonces las personas, para poderse liberar de esas situaciones, tenían que liberarse de sistemas políticos, que para él tenían que ver con el capitalismo, porque estaban entre la guerra entre el liberalismo y el marxismo, ¿verdad? Ok. Sin embargo, como ya expliqué, son la misma cosa pero al revés, la misma gata pero revolcada. ¿Cómo es que es la misma gata pero revolcada? Bueno, el liberalismo y el marxismo tienen ciertos puntos en común. Uno es la libertad. Los dos quieren buscar la libertad, tienen como una ideal de utopía sobre la libertad, donde la libertad es el fin último del ser humano,
¿Qué significa el fin último? Lo que nos va a hacer felices es la libertad, ¿verdad? Otra cosa son materialistas, es decir, lo que importa es el avance material, el progreso material. También el marxista cree lo mismo, pero lo creen los medios son distintos. Para ellos, para llegar a ese punto es distinto. Y casualmente, el modo en que ellos tienen que llegar es directamente contrario al otro. Entonces, por eso hay tanta pelea. Y otra cosa es que tienen un valor, le ponen un valor gigantesco a las capacidades humanas, a la razón, a la voluntad, a la conciencia de la persona. Entonces, sacan del juego todo lo que tiene que ver con la gracia. Es decir, todo lo que tiene que ver con lo que Dios le da al ser humano. No, lo que importa es la capacidad humana. La capacidad humana en rumbo a la libertad, que es la utopía máxima. Ser libres. Libres, los capitalistas, los liberales van a decir, de cualquier tipo de opresión de gobierno, ¿verdad? Y estos van a decir cualquier tipo de opresión de producción. Es decir, tenemos que ser libres de producir, de tener que estar produciendo y produciendo. Hay que ser libres totales, de no tener de vivir nuestra vida tranquilamente y que haya medios de producción que lo hagan por sí solos. Y estos van a decir, no, que la persona pueda hacer lo que quiera con su vida, trabajar en lo que quiera, construir lo que quiera, construir las empresas que quiera, que no haya ningún poder externo que lo esté limitando a hacer eso. Para los liberales va a ser el gobierno el problema, y para los marxistas va a ser el mercado. Entonces ellos buscan el mercado de cierta manera, y ellos buscan un gobierno un gobierno de la materia, o sea, que las cosas se produzcan solas y ellos no tengan que estar metidos dentro de esa situación económica, es decir, que el mercado no los domine, y los otros que el gobierno no los domine. Entonces es un revoltijo, ¿no? Es son tonterías, y ahorita les voy a explicar por qué son tonterías, pero se están ultra atacando uno al otro, ¿no? Entonces, ideas que el liberalismo propone es que para tú poder ser libre, tienes que mantener tu propiedad privada. Es decir, lo que tú construyes, ¿qué es la propiedad? Lo que tú construyes a través de tu trabajo. Como tú transformas la materia a través de tu trabajo, se vuelve tu propiedad privada. Y nadie tiene derecho a tocarla. Es tuya, ¿verdad? Los marxistas van a decir que hay sistemas de poder que te dominan. Entonces tienes que liberarte de esos sistemas de poder. Fíjense, entiendan estas dos ideas. Hoy, ¿cuál es el argumento de las personas para hacer, por ejemplo, OnlyFans? ¿Se lo han escuchado alguna vez? Es que su cuerpo. O sea, Es su cuerpo, es decir, ¿es su qué? Su propiedad. Su propiedad. Es su propiedad. Propiedad privada. Y no debe haber nada externo que limite el uso de su propiedad. ¿Ok? Cuando a la gente se le platica de los valores, la gente que quiere hacer OnlyFans, obviamente viene en un contexto donde hay valores cristianos, hay valores de cierta manera tradicionales, van a decir ellos de sus abuelos, que de cierta manera les atacan la conciencia. ¿Y qué van a decir? ¿Que quieren hacer OnlyFans? Es que es un sistema de opresión que no permite que, por ejemplo, yo como mujer, ¿verdad?, pueda yo hacer lo que yo quiera con mi cuerpo. Entonces vemos aquí las dos caras. Uno es el sistema de opresión y otro es la propiedad privada. Combinadas en la misma cosa, que no son enemigas, no tanto. Entonces, realmente lo que pasa hoy en el mundo no es realmente el problema del marxismo solo, sino también del liberalismo, juntos. Más todas estas ideas que se estuvieron fraguando en la conciencia de Europa y del primer mundo, como Estados Unidos, sobre la sexualidad. La sexualidad tiene que ser una cuestión de mi propiedad, porque es de mi cuerpo, yo debo poder hacer lo que yo quiera, no debe haber instituciones o cosas que me limiten, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las limitaciones me causan más problemas, porque si mi cuerpo lo quiere, lo debo de tener. Empezó como un desenfreno poco a poco, donde la sexualidad ya era algo, como una propiedad, por decirlo así, donde ejercerla de manera sin límites
la dignificaba. Es decir, le daba su propósito, la libertad. Libertad, hacer lo que yo quiera sin que nadie me diga nada. Y eso me va a traer la salud mental, ¿no? Eso era lo que decían. Y otra cosa, ya para finalizar, pues fue lo que hizo la revolución sexual, fue el feminismo. Que los feministas de los años 60, o sea, las feministas, el feminismo como tal, el sufragismo es una cosa, el feminismo es otra cosa. El feminismo nace en los años 60 y justamente esa es parte de la revolución sexual tiene que ver con el feminismo. ¿Qué pasa con el feminismo? El feminismo, literalmente, las teóricas que lo proponen, por ejemplo, Simone de Beauvoir, que es la más famosa de ellas, ¿verdad? Y también, siempre se me va el nombre de esta persona, Betty Friedan, ¿verdad? Eran, sobre todo Simone de Beauvoir, eran marxistas, que también tienen una influencia freudiana muy grande, pero sobre todo eran marxistas. Entonces, en el contexto del marxismo, van a decir, la mujer, y dentro de este contexto, las primeras teorías, de la primera lectura que les di, siempre por la religión cristiana y judía y todo, ha sido como viene del hombre, o se tiene la idea que viene del hombre, se ve como propiedad del hombre. Entonces, pero esto es una lucha de clases, diría el marxismo, ¿no? El poderoso sobre el controlado. Y el único modo de que sea libre el controlado es destruyendo al poderoso. Entonces, el feminismo va a nacer como una lucha contra el poderoso, que es el masculino. Y en todo eso, obviamente, ella va a decir que una de las cosas que están siendo controladas de la mujer es su sexualidad. Se le obliga a ser un medio por el cual se tiene hijos. Es como una máquina productora, ¿verdad? Volvemos al tipo de Marx. Es decir, tenemos que salirnos de la producción, de estar bajo la cuestión de la producción y ser libre de la producción. Ya no voy a ser un objeto de producción. Esa es la idea de ellas, ¿verdad? Y eso impulsa o ayuda al impulso de la revolución sexual. Entonces, se desata la revolución sexual, se buscan los no límites, se busca no tener nada que limite mi libertad en el campo de lo sexual. Bueno, para hacerlo rápido, estas ideas, vean, crean o no lo quieran creer, con el tiempo afectó los sistemas educativos, ¿verdad? Los gobiernos y luego los sistemas educativos, ¿verdad? Hasta el punto de que pero ¿dónde lo apunté? Lo apunté por aquí. En 1969, por primera vez en Dinamarca se legaliza la pornografía. ¿Ok? Que la pornografía era como un grito de libertad sexual. Es decir, qué libertad de que yo pueda ofrecer mi propiedad y que se me pague por ofrecer mi propiedad. Es intercambio. Otra cosa del liberalismo es que creen los contratos, como esa cuestión de libertad. Si tú y yo estamos de acuerdo en un contrato, está bien. No pasa nada, no hay ningún problema. Tú firmaste, yo firmé, se fregó. Y los dos, eso es justo. El liberalismo cae en una contradicción, bueno, en otras que te voy a decir, pero una es en la cuestión del contrato, porque creen que todo contrato es viable mientras no se lastime al otro. Pero no van a entender cómo lastimar al otro, es decir, en una cuestión moral o psicológica, sobre todo en esos tiempos porque no había estudios. Y hoy hay pocos estudios, pero hay más. Y menos en un daño a sí mismo, tampoco lo van a entender así. Si tú dañas a sí mismo es tu problema, pero es justo, ¿verdad? Entonces, en la pornografía hay un trato, es decir, la persona que pone su cuerpo, su propiedad, y la persona que compra, hay un contrato. Hay un trato justo. Yo estoy de acuerdo, tú estás de acuerdo, ¿verdad? Obviamente los liberales están a decir no puede existir la esclavitud sexual, ¿verdad? Si todo está bien, la persona está de acuerdo, está bien. Bueno, hay muchos hoyos en la argumentación que ahorita voy a intentar decirlos. En Estados Unidos, por justamente el presidente que está en ese tiempo, creo que es Nixon, tal vez me fallan los tiempos, en 1974 este presidente impulsa la reforma para que se legalice la pornografía. En México lo busqué, pero al parecer es una historia rara, no se sabe exactamente bien cómo funcionó, pero ha estado y sí, pues es legal, creo que sí es legal, sí es legal.
una vez que se legaliza en Estados Unidos, el centro del comercio, ¿verdad? Pues se expande por todo el mundo, ¿verdad? Y luego viene la cuestión de las videocaseteras y de los tapes. Y eso le da una facilidad gigantesca a la pornografía, porque ya la gente no tenía que ir al cine pornográfico, sino ahora podía llevárselo a su casa y verlo en su casa tranquilamente, ¿verdad? Bien, estos son como la cuestión detrás, ¿verdad? De pornografía, cómo es que funciona la cuestión de la propiedad, los cuerpos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Es un producto, literalmente la pornografía es un producto que se vende y la gente lo compra. Y es que a veces comprar ya no es lo mismo de gastar dinero, es decir, clic, 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 es comprar. ¿Por qué? Porque hay anuncios y hay cosa y media que pagan tu servicio, es decir, se gana dinero con solamente dar un clic. Me gustaría que nos metiéramos ahora sí a lo filosófico de la pornografía. ¿Cómo un filósofo podría analizar la pornografía? Bueno, voy a intentar darles un análisis propio. Fíjense, a mí me encanta siempre empezar por las etimologías. ¿Qué significa? ¿De dónde viene la palabra pornografía? Si es una palabra de hecho antigua, y si es una palabra de hecho que se utilizaba en la Grecia antigua, que refería justamente a porné, significaba prostituta. Y grafía significaba escritura o representar, poner en representación. Sin embargo, ahí hay un debate, no entendí, la verdad no lo tengo muy en claro, pero al parecer hay un debate si la palabra porné refería a la prostituta, nada más, la que era esclava, perdón, la prostituta en general, porque había prostitutas esclavas y libres, o refería solamente a la esclava. En fin, lo que sea, la pornografía refería a la exposición o la explicación o la puesta de la prostituta, ¿verdad? Que algunos dicen que también refería a escritos sobre las vidas de las prostitutas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la pornografía siempre ha estado relacionado con la prostitución. La pornografía tiene una cuestión muy, quisiera decirlo así, malévola, que destruye el erotismo. Y ustedes podrán decir, ¿cómo que la pornografía destruye el erotismo? ¿Qué no? ¿El erotismo es justamente lo que vende la pornografía? No. En el banquete de Platón, Sócrates, que es el personaje que Platón presenta, que es su maestro, habla del Eros, que es el dios, ¿verdad? De lo erótico, Eros, el dios del amor, que en romano es Cupido, ¿verdad? Como el hijo de otras dos figuras. Las dos figuras, uno es, déjenme que no se me olvide el nombre, Poros, que es la personificación de la abundancia, la belleza, la sabiduría, y Penia, que es la personificación de la pobreza. Entonces, Eros, lo erótico, nace de la combinación entre la riqueza, la sabiduría, o la abundancia y la pobreza. Por eso Eros, explica Sócrates, es un ser que está en constante búsqueda de lo bello. El momento erótico es ese momento influenciado por el dios Eros, ¿verdad? En el que alguien se siente necesitado de lo bello y se siente atraído por lo bello. ¿Sí? Podríamos decirlo, seducido por lo bello, ¿verdad? Se siente seducido por lo bello. Eros, lo erótico siempre está en un punto en el que sabe que le falta lo bello. A pesar de que tenga algo de lo bello, siempre se siente necesitado de lo bello. Siempre lo bello está más allá de él, lejos de él. No lo puede controlar, porque también está la pobreza. Siempre se siente pobre. Siempre está más allá de él la abundancia, ¿verdad? Esto nos bueno, déjenme, ahorita les digo a qué nos regresa. Hay una distancia, lo erótico representa la distancia entre el que desea y lo deseado, ¿verdad? Es esa tensión que hace lo erótico, ¿verdad? Lo erótico es una tensión. Hay una tensión en lo que uno busca lo que desea, pero no lo puede alcanzar en su totalidad. Y hay como una tensión que lleva a veces a la desesperación, ¿no?
Eso inalcanzable le vamos a llamar lo otro. Es decir, lo otro, el otro, si tú me dices, ¿cómo yo podría definir al otro? Tú eres un otro para mí. ¿Por qué? Porque por más que yo quiera conceptualizarte o así, siempre mis palabras van a ser más pequeñas que lo que tú eres. Porque tú eres, al igual que yo, es decir, al estar el mismo, es decir, al tú ser otro ser humano, otra persona, eres inalcanzable para mí. Porque el ser humano, al ser imagen y semejanza de Dios, es la imagen de lo inalcanzable para la razón humana. Entonces, el otro siempre es otro. Por más que yo quiera decir, tú eres esto, no. A pesar de que tú eres posiblemente de cierta manera estas cosas, tú eres además otra cosa que yo no alcanzo a ver. Es decir, tú eres siempre aquello, el otro es siempre aquello a lo que Eros apunta, a lo inalcanzable, a lo totalmente otro. No sé si me estoy explicando. ¿Sí? La belleza que Eros busca, al estar siempre él determinado por la pobreza, él no es capaz de alcanzar la abundancia de la belleza, porque si no, dejaría de ser parte de su vida la pobreza. O sea, si él pudiera alcanzar la belleza, la abundancia, Eros, ya no sería pobre, ya sería rico. Pero al ser hijo de la pobreza, él siempre sabe que no puede alcanzar la belleza en su totalidad. Entonces, la belleza siempre es algo lejano a él, un otro, que él no puede atrapar en su vida. Él no la puede atrapar. Y fíjense, esto nos recuerda en lo que les estoy diciendo de Génesis. Dios no permite que Adán vea a Eva cuando está siendo creada. ¿Por qué? Porque Eva para Adán siempre va a ser el otro. Porque Adán no es el creador, no es dueño de Eva. ¿Por qué? Porque Eva no está bajo su control. Yo soy dueño de mi café. Es decir, mi café es un objeto para mí. Yo lo tengo aquí y yo puedo disponer de él lo que quiera. Es mío. Es mi propiedad. ¿Verdad? Es mi propiedad. Me pertenece. Ninguna persona me puede pertenecer. ¿Y por qué no te puede pertenecer? ¿Porque hay una ley? No. La ley está ahí porque la otra persona, al ser tan grande para mí, no puede ser objeto. No lo puedo convertir en un objeto. Siempre es algo que se me va a escapar. Entonces, esta es la distancia del eros, de lo erótico. Y la unidad que hay entre dos parejas en lo erótico es una unión, una común unión. No destruye la distancia. Porque por más que una pareja, unos esposos tengan relaciones sexuales, la esposa no se consume en el esposo, ni el esposo se consume en la esposa. Siempre hay una separación. Y el hecho y es necesario que haya una separación siempre para que pueda existir un hijo. Es decir, siempre la mujer tiene que ser distinta al hombre y el hombre distinto a la mujer para que pueda nacer una nueva persona. Porque si el hombre pudiera en la relación sexual, en el deseo por la persona, por su pareja, consumirla, ya no podría haber procreación. Porque necesitan dos distintos para que haya procreación. ¿Verdad? Entonces, el fruto, la vida del ser humano nace de la distinción. Somos semejante a Eros, ¿verdad? Somos semejante a Eros y nos mantenemos en esa tensión por toda nuestra vida, siempre en la distancia con los demás. Esto, la iglesia, la teología, le va a llamar misterio. Es decir, el otro es un misterio para mí. Así como Dios es un misterio para mí, el otro, que es imagen y semejanza de Dios, es un misterio para mí. Significa que mi razón no lo puede atrapar. Siempre se me va a escapar. A pesar de que pueda entender ciertas cosas, siempre se me va a escapar. Siempre esas cosas que yo entiendo son más profundas de lo que yo pienso que puedo entender. Por eso el ser humano puede vivir y morir toda su vida, aún intentándose conocer a sí mismo, y no lo va a poder alcanzar. ¿Por qué? Porque el ser humano es un misterio. Es inabarcable. Siempre está más allá de nuestras capacidades. Y fíjense, la magia
magia literalmente en el sentido malo, magia como hechizo de la pornografía o del porno, vamos a comparar el eros con el porno, es que intenta iluminar el misterio. Intenta decirnos que se le puede poner una luz a la oscuridad de Dios, a la oscuridad eterna del otro, ¿verdad? Finge que el otro, fíjense, no es que lo realmente lo haga, porque el otro no puede ser objeto, pero finge o te hace creer en una fantasía creada que el otro puede ser objeto. Es decir, finge desarticular del misterio al otro y lo transforma en algo que yo puedo tener. Lo puedo comprar, lo puedo usar, lo puedo tener para mí. Eso hace la pornografía. Es decir, tengo al acceso de un clic el cuerpo, la sexualidad, supuestamente, el placer que obtengo de alguien más. A un clic. Y no tengo que involucrarme. Es decir, no tiene que haber una común unión. Simplemente la puedo usar ese video. Puedo usar a esas personas. Son objetos. Los uso como un medio para un fin que es el placer, nada más. No es el misterio en sí mismo. No es el compartir, no es la unión, sino es el placer, es decir, objeto y ya. Un objeto de uso. Entonces, el porno, a comparación del eros, no es erótico. Porque intenta fingir que la separación no existe. Es decir, que no hay un infinito en la otra persona, que no hay un misterio en la otra persona, sino que se deshace y lo puedo convertir en un café de compra. Y esa fantasía, fíjense, esa fantasía es tan convincente que creamos un concepto de lo que es la sexualidad, creamos un concepto de lo que es el otro, creamos un concepto de lo que es la relación sexual, creamos un concepto de lo que es la unión, es decir, cosas que no las puedes atrapar en su totalidad porque son un misterio, y las conceptualizamos, las encerramos y las ponemos como que eso justamente es el sexo, eso justamente es la persona, eso justamente es la relación sexual, eso justamente es la unidad. Entonces, eso se le llama, no sé si han escuchado esta palabra antes, fetiche. Fetichizamos cosas que nosotros creamos. Es decir, el fetiche es poner en un lugar sagrado productos de nuestras manos. Lo artificial. Fetiche viene de, creo que del portugués o algo así, que tiene que ver con con el artificio. Lo que yo creo de mis propias manos. Lo artificial. Entonces, lo artificial, es decir, el concepto que yo me creé y que estoy convencido de que eso es, lo pongo en el lugar del misterio, es decir, de lo sagrado. Y ahora, en vez de darme cuenta que el misterio es algo inabarcable, ahora lo creo como algo abarcable. ¿Sí me estoy explicando? Un objeto. Lo abarcable es el objeto, porque el objeto es para usarse. Lo inabarcable no puede ser objeto, no lo puedo usar. Yo no te puedo usar a ti. ¿Por qué? Porque no eres un objeto. ¿Pero por qué no eres un objeto? Porque no te puedo objetivizar, no te puedo objetivamente comprender. Es decir, al final siempre te me vas a escapar. Entonces no te puedo hacer objeto. Entonces no te puedo usar. Y entonces, ese fetiche, ese objeto, que ahora lo ponemos como algo sagrado, nos confunde y nos hace creer que eso es lo que verdaderamente pasa en la realidad. Y ahorita vamos a hablar de cómo se experimenta esto en la psicología. Fíjense, les voy a leer estos efectos que encontré de estudios para ver si pueden ustedes concordar lo que acabamos de decir con estos estudios. La literatura que existe sobre estos estudios de los efectos negativos que incluyen un aumento en la participación en comportamientos sexuales riesgosos. Es decir, la persona aumenta su posibilidad de estar en acciones sexuales riesgosas de cualquier tipo. O sea, por la edad, por las enfermedades, por los lugares sociales desconocidos, etcétera, etcétera.
como un mayor número de parejas sexuales, aumenta las parejas sexuales. Una permisividad sexual más alta. Participación en un sexo extramatrimonial, se dejan de respetar las barreras de la familia. Y en el pago por sexo, es decir, se va y se contrata prostitutas, ¿no? Esto lo dicen varios autores: Maddox, Wynne, Poulsen, Wright, Maas y Dewey. Son estudios que ellos hicieron. Ahora, otros estudios. Aunque la pornografía muestra actos de naturaleza relacional, pareciera, ¿no?, que hay relación, ¿verdad? La investigación también sugiere que ver pornografía tiene un efecto negativo en la satisfacción de la relación. Es decir, persona que consume pornografía, tarde o temprano empieza a tener un efecto negativo en su satisfacción propia cuando verdaderamente tiene relaciones sexuales. O en relaciones, nada más, normales, comunes. La satisfacción sexual y la intimidad dentro de las relaciones heterosexuales. Tanto en citas como en matrimoniales. Particularmente cuando el hombre es el usuario de la pornografía. Particularmente afecta más rápido en la pareja al hombre que a la mujer. Bueno, ese es el estudio lo que hice, ¿verdad? Además, bueno, esto lo dice Maddox, Morgan, Poulsen, Reschke y Anderson, Minarsik, Perry y Hayward. Son estudios que ellos hicieron. Además, el uso de la pornografía no solo se ha asociado con comportamientos sexuales negativos, sino también con comportamientos de consumo excesivo de alcohol y uso de drogas. Esto lo dice Carroll, Padilla Walker, Harper, Hodgins. Específicamente, entre las poblaciones más jóvenes, la investigación ha indicado una relación entre el uso de la pornografía y una disminución en la calidad de las amistades, como niveles más altos de monitoreo del cuerpo en mujeres. Es decir, ya las relaciones no son iguales, la gente se empieza a aislar y el hombre o mujeres también empiezan a monitorear mucho el cuerpo de la mujer. Es decir, compararse, ver cómo se ve, de modos de buscar, es decir, tal vez la mujer se compara con la mujer, ¿verdad? O el hombre pues está viendo a ver si encuentra lo mismo que encuentra en la pornografía, ¿no? Esto lo dice Padilla Walker, ¿verdad? Y además, literatura previa ha indicado un posible vínculo entre el bienestar mental y el uso de la pornografía, incluyendo en relación con la percepción de adicción a la pornografía. Y esto lo dice Groups y muchos otros que no aparecen en el nombre, y Dalby y muchos otros que no aparecen en la cita. Es decir, la pornografía, al destruir o intentar destruir o convencer con un artificio, ¿verdad?, con un hechizo, ¿verdad?, que nos hace convencernos de ciertos conceptos, afecta el modo en que nos relacionamos, ¿verdad? Y aunque muchas veces no se dice, la pornografía causa, tarde o temprano, adicción. Y la razón por la que causa adicción, dice el psiquiatra Norman Deutsch, dice: la pornografía satisface todos los requisitos previos para el cambio neuroplástico. Es decir, nosotros estamos acostumbrados a recibir un estímulo de placer cuando hacemos algo para el beneficio de nuestra existencia. Por ejemplo, el comer, el tener relaciones sexuales y otras cosas, ¿no? Y se libera algo que se le llama dopamina. Entonces, cada vez que hacemos algo que nos sirve para estimular nuestro cuerpo y nuestro cuerpo aprenda, nuestro cerebro aprenda a que eso es algo bueno para mí, ¿verdad? Así como el comer, el tener relaciones sexuales, la dopamina se libera y me hace como que me entrena para saber dónde encontrar esas cosas, ¿verdad? Para poder sobrevivir. La cuestión es que la pornografía, especialmente según dice este señor, libera, es muy fuerte. Mi esposa me está marcando. Entonces, el modo en que afecta el cerebro es muy fuerte. ¿Por qué? Porque le da un impulso, le da un nivel muy alto y el cerebro rápido aprende que ahí es donde tiene que buscar eso. Entonces, la estructura neuronal, el modo en que se manda la información y el modo en que funciona el cerebro va cambiando rápidamente. Es decir, la neuroplasticidad de nuestro cerebro se adapta a cosas que aprendemos. Con la pornografía, se adapta muy rápido a la pornografía.
Es decir, entender que cuando quiera placer sexual, no va a ir con la mujer, con su esposa, va a ir a la pornografía, porque ahí se lo da muy fuerte, ¿verdad? Y rápido. Entonces el cerebro le va a enseñar, se va como reprogramar para cuando quiera relaciones sexuales o placer, entienda que el lugar donde lo tiene que encontrar es la pornografía. Entonces la persona deje de tener, no puede tener relaciones sexuales con su esposa. No se excita, ¿verdad? O no encuentra el sabor de estar con los amigos, no se siente que le ayuda, o sea, que lo hace sentir alegre, le hace sentir más alegre estar viendo pornografía, ¿verdad? Las sensaciones son más altas en la pornografía, más rápidas, y además que gente que va progresando en la pornografía va subiendo niveles. ¿Por qué? Porque necesita más dopamina, se vuelve una adicción, es igual, ¿verdad? Es decir, si tú a tu cerebro le das, si a tu cuerpo le das comida chatarra, eso libera niveles de dopamina más altos que la comida común que no es chatarra. Por ejemplo, las hamburguesas grasosas, los hot dogs, y por eso la obesidad aumenta rápido. ¿Por qué? Porque rápido tu cerebro se acostumbra a que si quiere comer y sentir placer comiendo, tiene que ir por esas comidas grasosas. Funciona igual con la pornografía. Es decir, y entonces, ¿qué pasa con esta persona que come? Tal vez va a comer más y más para satisfacerse más, porque ya no la va a satisfacer poco. Y la pornografía hace igual. Entonces, y justamente la pornografía ofrece niveles, ¿verdad? Cosas más altas, y tiende a la violencia. Porque lo que va enseñando la pornografía para satisfacer a sus públicos que consumen pornografía diariamente, que es mucha gente en el mundo, es demasiada gente la que ve pornografía, y todos los días tiene que generar cosas más fuertes para que no se le vaya el cliente. Y eso tiende siempre hacia la violencia. Es decir, escenas más violentas. Y las parejas, bueno, las personas que lo consumen, tienden a querer reproducir eso en la pareja para poder sentir ese impacto, ¿verdad?, en el cerebro. Entonces las relaciones se afectan. Y obviamente la otra persona tal vez no va a tener eso. Entonces esta persona va a querer buscar otras cosas porque no se siente satisfecho, etcétera, etcétera. Dice, a través del diseño evolutivo, el cerebro está diseñado para responder a la estimulación sexual con oleadas de dopamina. Este neurotransmisor, más a menudo asociado con la anticipación de recompensa, es decir, te recompensa para que lo aprendas, también actúa para programar recuerdos e información en el cerebro. Esta adaptación significa que cuando el cuerpo necesita algo, como comida o sexo, el cerebro recuerda dónde volver para experimentar el mismo placer. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, la pornografía consiste en sacar de la intimidad, ¿verdad?, del misterio, de los protagonistas actos sexuales, reales o simulados, para exhibirlos ante terceras personas de manera deliberada. Ofende la castidad porque desnaturaliza la finalidad del acto sexual. El acto sexual sirve para la procreación, el placer y la unidad. Bueno, el placer genera la unidad y la procreación también genera la unidad. Es decir, muchas veces tiene mal entendido que para la iglesia supuestamente el sexo tiene que ser para procrear y se acabó. No. Es para procrear, para el placer y para la unidad. Pero tienen que estar las tres siempre. Es decir, siempre tienes que estar abierto a procrear. Siempre tiene que ser de un modo, es decir, que la persona se sienta libre y que lo busque para que sea placentero. Y si estas dos cosas pasan, hay unidad. Es decir, se quieren las personas, se cuidan. Es decir, hay esa tensión de deseo. Porque se respeta al otro, como algo siempre más allá de mí, al cual le debo respeto. Y lo deseo porque es inalcanzable para mí. En la relación sexual, en lo erótico, el uno y el otro se seducen como algo que está ahí llamándole, pero que no puede ser consumido. Y en la pornografía, tú te pones como producto y el otro se pone como producto para que se consuman mutuamente. Es decir, se utilizan como objetos.
se rompen la distancia para alcanzar el placer. Pero para romper la distancia tienen que presentar como un objeto, ficticiamente, porque realmente no lo son. Entonces, atenta gravemente a la dignidad de quienes se dedican a ella, actores, comerciantes, público, pues cada uno viene a ser para otro objeto de un placer rudimentario y de una ganancia ilícita. Introduce a unos y a otros en la ilusión de un mundo ficticio, el fetiche, ¿verdad? Es una falta grave. Las autoridades civiles deben impedir la producción y la distribución de material pornográfico. Entonces, ¿por qué la pornografía es mala? ¿Porque es culturalmente malo? No. Porque daña la naturaleza del ser humano, es decir, rompe con el misterio del ser humano o intenta romper con el misterio del ser humano, convirtiéndolo en objeto, utilizándolo como un medio para un fin que es el placer. Pero una persona no puede ser utilizada como un medio para un fin para el placer, porque no es objeto. La dignidad de la persona es siempre inabarcable para uno mismo. Tan así que no puedes tú disponer de ti para eso. Y luego, ¿qué va a decir el liberal? Pero es mi cuerpo, es mi propiedad. Bueno, yo te voy a decir esto. El liberal tiene un error muy grande porque la propiedad privada, les dije, se hace a través de la transformación de la materia con tu trabajo. Pero el cuerpo, el ser humano no lo transforma. Es decir, no lo conseguimos de la naturaleza. No trabajaste para conseguir tu cuerpo. El cuerpo se te fue dado, es un don. Entonces, el cuerpo no es tu propiedad. La propiedad privada solamente, y quien sea que les diga es mi propiedad, lo está usando de la manera cultural que se utiliza. ¿Por qué? Porque está metido en esta burbuja liberal, ¿verdad? Donde se entiende que es tuyo porque, no sé por qué, pero si tú te metes a estudiar los conceptos que utilizamos dentro de esta burbuja liberal, no es absurdo. ¿Por qué? Porque la propiedad privada se transforma, es la transformación de la materia a través de mi trabajo. El cuerpo no es la transformación, no se produce a través de la transformación de la materia por mi trabajo. Es don dado. Tú eres tu cuerpo. No es tu cosa, eres tú. Y como parte de ti, conforma el misterio inabarcable, que no puede ser utilizado como objeto. Primera Corintios 6:18 dice: huyan pues de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que una persona comete no afecta a su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. Dice Gálatas 5:19: es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos. Cometen inmoralidades sexuales, hacen cosas impuras y viciosas. ¿Por qué viciosas? Porque las cosas impuras lastiman tu cuerpo, y al lastimar tu cuerpo, tu naturaleza, parte de nuestra naturaleza es la voluntad. Para ser libres tenemos que tener voluntad. Pero cuando nosotros repetimos el mismo acto una y otra vez, se crean hábitos. Y hay hábitos buenos y hay hábitos malos. Cuando los hábitos malos, los buenos existen, tu naturaleza va a seguir igual, es más, mejor. Tú eres más libre, más racional, tienes más control de ti. Pero cuando haces hábitos malos, son esos hábitos que han ido destruyendo tu naturaleza. Entonces tú te das cuenta que los hábitos malos se llaman ¿cómo los llamamos? Vicios. ¿Y por qué se llaman vicios? Porque es algo que no puedes dejar de hacer. ¿Por qué no lo puedes dejar de hacer si eres libre? Porque has lastimado tu voluntad, has lastimado tu naturaleza, has lastimado tu libertad, has lastimado tu racionalidad. Por eso ese acto te tiene atado, porque has ido lastimando tu naturaleza a tal punto que ya no puedes parar. Cuando el demonio se le presenta a Jesús y le dice, lo va a tentar, el demonio sabe que Jesús, al ser Dios, lo más probable en su poco conocimiento que tiene sobre Dios es que no le va a poder ganar. Y que no le pueda ganar va a significar que Jesús se va a presentar después de vencer al demonio como quien ha vencido al demonio gracias a que lo va a tentar. Entonces, lo más inteligente para el demonio sería tal vez no tentarlo, porque lo va a ayudar a que se presente como el que vence la tentación del demonio. Pero ¿por qué creen que no se puede detener el demonio a tentarlo? Porque tiene un vicio. Porque tiene un vicio. No tiene la virtud para detenerse. Él no es virtuoso.
porque está totalmente corrompido. Entonces, él sabe que va a dañar sus propios planes, pero no se puede detener a hacer el mal porque tiene un vicio, es decir, el vicio lo controla. Consecuencias para el día de hoy. Bueno, primero les voy a leer esta cita de C.S. Lewis, el que escribió Narnia. Hay gente que quiere mantener nuestro instinto sexual inflamado para sacar dinero de ello. Porque naturalmente, un hombre con una obsesión es un hombre que tiene muy poca resistencia a lo que pueda vendérsele. No tiene virtud para detenerse. Consecuencias del día de hoy. En el 2017, bueno, ustedes dirán, bueno, ¿y la pornografía qué tanto puede llegar a ser? Ya les dije muchas cosas que puede afectar, pero realmente la pornografía no solamente lleva a cabo o ha llevado a cabo un movimiento a través de la legalización de la prostitución o este tipo de cosas, sino, o la pornografía de muchos tipos, sino que realmente lleva a muchas otras cosas. Cuestiones como la homosexualidad y el modo en que se entiende hoy tienen mucho que ver con el modo de la pornografía. El incesto en ciertos países se quiere legalizar. ¿Saben qué es el incesto, no? Padres con hijos o hermanos. ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver con la pornografía. Lo que muestra la pornografía, lo fetichizado, los conceptos que hay de lo sexual, de la libertad, del placer. Una cosa que pasó en Ámsterdam en el 2017, Eric van Beek y Rick van Lunsen, sexólogos del Hospital Universitario de Ámsterdam, AMC, sugirieron en el diario protestante True la conveniencia de un debate sobre el tema. La idea, ¿cuál es el tema? Bueno, se lo voy a leer así para mantener el suspenso. La idea ha suscitado fuertes críticas antes de que el ministro de Justicia se pronuncie. Esto fue lo que dijeron en el periódico. Si producimos pornografía infantil, virtual, bajo control estricto del gobierno, con una especie de sello que muestre con claridad que ningún niño ha sufrido abusos, podemos ofrecer a los pederastas una forma de regular sus pulsiones sexuales. La pornografía realmente está destruyendo lo más importante de la sociedad. Destruye a la persona, y la persona no se puede entender fuera de la naturaleza en la que vive. La persona nace, crece y vive por siempre dentro de la unión de dos personas. La persona es producto de la unión del misterio de dos personas, y por eso también es un misterio, ¿verdad? Y por eso también es imagen y semejanza de Dios, porque la persona es siempre familia. Si tú destruyes la persona, destruyes la familia. Si tú destruyes la familia, destruye la persona. La pornografía destruye la familia. La pornografía destruye a la persona. Y por tanto, si ya la persona y la familia no importan, nada importa, nada va a importar. Ya nada más va a importar. Y pueden imaginarse lo que sean, todo eso se los puedo decir, se puede estar debatiendo ahorita en el mundo, y hay muchas cosas que pueden plantear ahorita, y yo les puedo decir, si lo buscamos, lo vamos a encontrar. Se está debatiendo ahorita en el mundo, cierta gente lo quiere debatir al menos. Pero la familia implica muchas cosas, ¿verdad? La heterosexualidad, el respeto, la unidad, el no control, el misterio, la pasión. Los hijos que ven la pasión de sus padres son hijos que aprenden a amar al otro de manera sana. No los que ven el abuso de los padres, los que ven el erotismo, la tensión entre el amor de los padres. No la pornografía, sino el erotismo. Y entendimos la diferencia. ¿Ok? Con esto me gustaría concluir. Espero haya sido un tema que les haya interesado. Yo sé que algunos conceptos pueden llegar a ser difíciles, ¿verdad? Por la filosofía. Pero bueno, esto es lo que yo, ¿verdad? Que me intento dedicar a la filosofía, quise explicarles hoy. Es una reflexión sobre la pornografía. Espero les haya ayudado. Obviamente integré la teología porque soy cristiano, soy católico y ustedes también lo son. Y bueno, voy a abrir un espacio para comentarios y preguntas. Muchas gracias.